Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos el tema Hueco en el RSC, el gobierno no quiere cotizar, para lo cual cuento con dos invitados especiales en el estudio, la señora Vivian Chávez Chinchilla, presidente de APSE. Buenas noches, doña Vivian, bienvenida a este espacio de nuevo. Buenas noches, don Carlos. Muchas gracias. Don Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA, a quien también le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Carlos, por su presencia. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Doña Vivian, en calidad de presidenta del APSE, y a toda la gente que también, pues, de alguna forma trabaja acá en esta magna organización. Muchas gracias. Antes de entrar propiamente con este tema, veamos el editorial sobre el tema de esta noche. Buenas noches. En Costa Rica, las autoridades del Estado tienen un chivo expiatorio tradicional para casi cualquier problema financiero. Cada vez que no hay plata, los gobiernos buscan la forma de cargar esos costos sobre los hombros de la clase trabajadora. JUPEMA denunció el pasado 14 de octubre que el MEP tenía un hueco presupuestario de más de 41.000 millones de colones, correspondiente a pagos que no ha hecho el gobierno por concepto de cotizaciones patronales y estatales. El faltante de recursos ya se está presentando desde este 2024 y el MEP tomó la decisión de hacer el hueco más grande y no presupuestar miles de millones para el 2025, como lo denunció también APSE Sindicato desde el primer momento en que tuvimos los datos del presupuesto del 2025. Es decir, el gobierno no está cotizando la parte que le corresponde a las cuotas sociales de su pensión en el régimen de capitalización colectiva. Iniciaron el gobierno diciendo que iban a quitar las pensiones de lujo. No lo han hecho. Y ahora ponen en riesgo las pensiones de nosotros, los trabajadores de la educación. ¿Cuántas veces más tendremos los trabajadores que soportar la burla de los gobiernos? ¿Cuántas veces más será nuestro salario un rubro macroeconómico más que puede eliminarse cuando les dé la gana? Las y los trabajadores de la educación estamos cansados de que se nos culpe por la crisis educativa a la que nos han llevado los últimos gobiernos. Y estamos aún más cansados de que se nos siga quitando lo que nos corresponde. Según la Contraloría General de la República, en el MEP existen más de 100.000 reclamos administrativos relacionados a problemas en el pago de salarios. No nos pagan bien y además se dan el lujo de no pagar nuestras cotizaciones. Esa es la ruta de la educación. Esa es la forma de motivar a un personal exhausto, sobrecargado y cansado. Trabajadores y sindicatos tomaremos acciones para recuperar nuestros salarios, nuestras cotizaciones y nuestra dignidad. No podemos permitir que los gobiernos pasen y todos se salgan con la suya. Para comprender este tema del hueco en el régimen de capitalización colectiva, le quisiera consultar, don Carlos, específicamente qué se entiende por concepto de cotizaciones y cómo funcionan estos aportes que se hacen al régimen de capitalización colectiva, que es el que sostiene JUPEMA básicamente. Bueno, sí, tal vez para que la gente, recordarle a la gente que entendamos un poquito más, ¿verdad?, de una forma más potable, un fondo de inversión se conforma con recursos económicos, ¿verdad? En el caso de las pensiones se establece, de acuerdo a la Constitución Política, que en Costa Rica tienen que cotizar el Estado, el patrono y el trabajador. Es decir, es un aporte económico que hace el Estado, por un lado, el trabajador por otro y el patrono por otro. Ese aporte que le llamamos tripartita, ¿verdad?, es una cantidad de dinero que llega al fondo, se constituye el fondo y a partir de eso es que se generan las pensiones. ¿Cuánto es el porcentaje, digamos, que aportamos los costarricenses, que aporta el Estado y que aporta el patrono? Bueno, recordemos que en Costa Rica hay diferentes regímenes de pensión, ¿verdad?, los regímenes básicos que llamamos, ¿verdad?, es decir, el IBM,
¿verdad? El RCC y el RTR en Jupema, y el del Poder Judicial. Hay otros regímenes, ¿verdad? De bomberos, Hacienda, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que los principales, los regímenes básicos son el IBM de la Caja, el RCC y el RTR Jupema, y el del Poder Judicial. Ok, los aportes que hace el patrono, ¿verdad? Están diferenciados en cada régimen. En el caso del IBM de la Caja, por ejemplo, el patrono aporta un 5,42% en este momento, pero eso va a ir llegando hasta el 5,75% en el 2029 más o menos. En el caso de Jupema, el aporte que hace el patrono es de un 6,75%. Es decir, llegará a existir una diferencia de un 1%. ¿Por qué al magisterio se le da un 1% más? Bueno, porque todos recordamos la huelga del 95, ¿verdad? Donde nos quisieron desmantelar, ¿verdad? Donde quisieron hacer que la gente se trasladara, ¿verdad? Al IBM, ¿verdad? Diciendo que el régimen del magisterio estaba quebrado, ¿verdad? Y entonces sí, como hubo esa huelga, ¿verdad? Donde fue terrible toda la cosa, ¿verdad? Todos recordamos. Entonces, como parte de las negociaciones para que el magisterio tuviera un fondo que se pudiera consolidar, ¿verdad? Se estableció que el aporte del patrono iba a ser un 6,75. ¿Ok? Ese es el aporte del patrono. Entonces, en el caso de Jupema, un 6,75%. Y hay un aporte del Estado que ese es uniforme en todos los regímenes, en este momento es un 1,57%, y por supuesto hay un aporte del trabajador, ¿verdad? En el caso del trabajador de la educación aporta un 8%. ¿Cuánto aportan los trabajadores al IBM? Bueno, aportan un 4,17%. Es decir, hay una diferencia casi del doble, o sea, en el magisterio los trabajadores aportan mucho más a su régimen, por eso es que es un régimen que es más sólido. Entonces vamos a ver, de todo esto, de todos estos aportes, aporta el Estado, aporta el patrono, aporta el trabajador, ¿verdad? En esos porcentajes. En el caso del magisterio, si usted suma todos los aportes, eso suma más o menos un 16,32%. En el caso del IBM, si usted suma todos los aportes, eso suma actualmente un 11,12%. Es decir, hay una diferencia como de 5% de más que, digamos, recibe el RCC, y por eso es que es un régimen sólido. Termino nada más diciéndoles esto, ¿verdad? A nivel mundial, más o menos, uno establece que si el aporte total llega a ser como de un 16%, el régimen puede ser sostenible con una tasa de reemplazo, o sea, con la pensión que le da la gente. Menos de eso es difícil, por eso es que el IBM, que está recibiendo en este momento un 11-17%, que con los incrementos que va a tener, de acuerdo a la reforma que se hizo en el 20, va a llegar a ser un 12,15%, sigue estando por debajo de ese 16%. Por eso es que el IBM es tan difícil sostenerlo. Pero en resumen, los aportes o las cuotas o las cotizaciones son los aportes que hace, en nuestro caso en Costa Rica, el trabajador, el patrono y el Estado, llegan a Jupema y eso conforman el fondo de pensiones. Ahora, propiamente en este momento, Jupema detectó una carencia de recursos de parte de lo que le corresponde pagar al Estado propiamente. ¿Usted nos podría detallar exactamente en cuánto es la cifra y cuál es el origen de esta deuda tan grande que se está cotizando? Bueno, entonces veamos, para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces dijimos que las cotizaciones, ¿verdad? Son lo que aporta el Estado, el trabajador y el patrono. Cada mes, ¿verdad? Al trabajador le rebajan, ¿verdad? Para la seguridad social, ¿verdad? Y cada mes el patrono debe aportar para la seguridad social y cada mes el Estado debe aportar para la seguridad social. Ese aporte tripartito, ¿verdad? En el caso de Jupema, llega a Jupema todos los meses, ¿verdad? Del salario que se le rebaja a la gente, ¿verdad? Viene esas cotizaciones. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el Estado no paga, ¿verdad? Entonces sí, recibimos eventualmente el aporte del patrono, en el caso, digamos, de algunos privados, la mayoría, ¿verdad? Pero no en el caso del Estado, porque ¿cuál es el patrono de los educadores? Es el MEP. ¿El MEP a quién pertenece? Al Estado. Entonces, el Estado, ¿verdad?, que le corresponde a Hacienda, no hace esos aportes. Llega el aporte del trabajador, pero no llega el aporte del Estado ni del patrono. ¿Quién es el Estado? Hacienda. ¿Quién es el patrono? El MEP.
los dos son uno solo. Esos aportes no llegan, nosotros los registramos, o sea, no llegó el aporte, no llegó el aporte, no llegó el aporte, o sea, deuda, deuda, deuda que sigue asumiendo el Estado. Entonces, bueno, nosotros hemos contabilizado eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en este año nos damos cuenta de que el Estado nos está debiendo unos 18 mil millones de colones. Hacemos una reunión con el ministro de Hacienda y la ministra de Educación y llegamos a un acuerdo donde el MEP dice, ok, yo les voy a pagar de esos 18 mil millones, 10 mil millones este año y para el presupuesto, el 2025, presupuesto otros 8 mil millones. De acuerdo, perfecto. Pero ¿qué pasó? Lo que hizo el MEP fue que agarró 10 mil millones de su presupuesto, no lo pagó, pero dejó el hueco en el presupuesto del 24. ¿Verdad? Entonces, o sea, no los repuso. ¿Cómo tenía que reponerlos? Pidiéndole a Hacienda, ¿verdad?, en el presupuesto extraordinario que le repusiera esos 10 mil millones de colones, pero no lo hizo. Entonces ya en el 24, solo para cotizaciones, tiene un hueco de los mismos 18 mil millones de pesos. ¿Ok? ¿Qué nosotros estamos advirtiendo? ¿Qué hicimos? Bueno, agarramos el presupuesto que está en la Asamblea Legislativa, el extraordinario y el ordinario, lo revisamos y nos damos cuenta que para el 25 ellos están presupuestando un 24% menos de lo que presupuestaron para el 24. Si en el 24 ya tienen un faltante, en el 25 van a tener otro faltante más el 24%. Entonces, bueno, lo que hemos calculado nosotros en JUPEMA es que ese hueco solo para cotizaciones, no estoy hablando de salarios, no estoy hablando de aguinaldos, ni mucho menos, que de eso podemos hablar ahora dentro de un ratito. Solo de temas de cotización para las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la educación, hay un hueco de unos 42 mil millones de pesos. Es bastante grande. Es muy grande, insisto, sin tomar en cuenta salarios ni aguinaldos del 24 ni del 25. Nosotros eso lo habíamos visto. Bueno, nosotros sí lo habíamos visto, ¿verdad? Desde que comenzamos a hacer las reclamaciones diferentes de los faltantes en el presupuesto 2025, ¿verdad?, por medio de nuestros economistas, y vimos la falencia no solamente en las cuotas de JUPEMA, sino en las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social también, ¿verdad?, del seguro como tal, y obviamente en salarios y aguinaldos, como usted lo manifiesta, en otros más, ¿verdad? No nos alcanzó, hablamos con los señores diputados, lamentablemente no se movió, ¿verdad?, el presupuesto en esos rubros. Logramos, o sea, tuvimos otros logros con respecto a los estudiantes que nos satisfacen muchísimo, claro que sí, pero esa parte, ¿verdad?, que es tan importantísima de la seguridad social en general, desgraciadamente sigue con la falencia, ¿verdad?, y nosotros obviamente pues no estamos como para quedarnos con los brazos cruzados, ¿verdad? Por eso es que estamos acá hoy hablándolo con usted, don Carlos, yo creo que y con la gente para que lo conozca. Estos espacios, doña Vivian, yo creo que son muy importantes. Yo siempre he visto que ustedes hacen estos programas y ustedes se preocupan mucho. A mí me consta el esfuerzo que hace el APSE constantemente en la Asamblea Legislativa, hablando con los ministros, etcétera, ¿verdad?, buscando todos estos espacios de discusión y también de arreglo. Yo creo que usted lo apunta bien. Yo creo que desafortunadamente en este gobierno pues no ha habido, digamos, como una actitud positiva hacia todos los temas sociales en general, ¿verdad? Y entonces de ahí han recortado presupuesto por todo lado. El tema aquí es que están recortando de algo que es importantísimo en este país y que tiene historia, es la educación, ¿verdad? Entonces eso sí nos afecta, digamos, no solo a todo el sector magisterial, sino a todo el país en general, ¿verdad? Aquí hay una afectación que efectivamente ustedes la han señalado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Y ojalá que podamos seguir discutiendo al respecto, porque hay que buscarle solución y no hay otra más que presionando, ¿verdad? Y ya casi continuaremos discutiendo cuáles son las consecuencias de estos recortes sobre los presupuestos de las pensiones. Los invitamos a que permanezcan desde la otra acera. El sueño más grande de Lucy es volar. Para otros es bailar o construir grandes máquinas o edificios. Pero Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Ella entendió que necesita de matemáticas y de física. Necesita de música para inspirarse. Lucy descubre que no todo depende de ella. Hay cosas que van más allá de la imaginación. A la educación no se le recorta. Déjenos volar. Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera para conocer sobre el impacto efectivo de esta gran carencia de 42 mil millones que nos señala don Carlos Arias
en el régimen de capitalización colectiva, la RCC que administra Jupema, quisiera consultarles cómo se ven afectadas las personas trabajadoras por esta situación, inmediatamente sobre sus derechos adquiridos como el aguinaldo, como cesantía, etcétera, pero también a futuro, sobre su eventual jubilación. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de este faltante dinero? Bueno, vamos a ver, acá lo que debemos entender todos es que cuando una persona se va a pensionar, ¿verdad?, tiene que cumplir requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, esos requisitos, digamos, los básicos son el número de cotizaciones que requiere para poderse pensionar, y por otro lado está el tiempo de haber laborado, ¿verdad? Es decir, entonces, por ejemplo, decimos que, por ejemplo, en el IBM todo el mundo sabe, ¿verdad?, que los hombres se pensionan a partir de los 65 años, o sea, tiene que cumplir 65 años, eso es un requisito. El otro requisito es que tiene que tener cierto número de cuotas, ¿verdad? En el caso del magisterio es lo mismo, tiene que tener cierta edad para poderse pensionar y cierto número de cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona, ¿verdad?, puede decir, ok, ya tengo las cuotas, ya tengo la edad, ya me puedo pensionar. Ok, me voy a ir al APSE, ¿verdad?, para que me ayuden, ¿verdad? O me voy a ir a Jupema para que me ayuden, ¿verdad? Y llega y nosotros le decimos, le faltan cotizaciones. Pero ¿cómo que me faltan cotizaciones si ya yo tengo la edad, he trabajado en todos estos lugares? Bueno, el problema es que el Estado, ¿verdad?, a través del MEP, no le trasladó las cuotas ni del patrono ni del Estado. Entonces, por ley Jupema, ¿verdad?, que es la que se encarga de esto, insisto, por la ley, no le es posible pensionar a la persona si no tiene las cuotas ahí registradas. Entonces, la persona dice, ¿verdad?, inclusive nos hemos encontrado casos, ¿verdad?, donde dice, bueno, yo pongo, ¿verdad?, porque ustedes lo saben mejor que nadie, en el magisterio están desesperados, ¿verdad?, por pensionarse con toda la situación, las cargas laborales, el estrés, todas esas cosas que todos conocemos. Inclusive yo estoy dispuesto a poner, bueno, no es posible, legalmente no es la persona, porque ya aportó, ya aportó. Los aportes que están faltando es la del Estado y el patrón. Entonces llegan a Jupema y no los podemos pensionar. Hay una afectación, por supuesto que hay una afectación, porque hasta en tanto esas cuotas no lleguen a Jupema, aunque la persona tenga el tiempo y haya hecho todo, no la podemos pensionar. Entonces aquí hay otro tema, ¿verdad? Está el tema de que hay una afectación directa hacia el trabajador, ¿verdad? Y hay una afectación directa hacia el fondo, porque para que el fondo pueda subsistir requiere de esas cotizaciones que se invierten y generan un interés que son las que hacen posible darle la pensión a la persona. Entonces, hay primero un impacto, digo yo, psicológico, humano, ¿verdad?, moral, de que usted dice, bendito sea Dios, ya me voy a pensionar, ¿verdad? Se va al lugar y le dicen, no podemos pensionarlo. Pero ¿cómo que no? Porque le faltan las cotizaciones, ¿verdad? Y hay un impacto económico, financiero, de que esas cotizaciones no estén en el fondo, que es el que lo nutre para pagarle la pensión a esa y a las demás personas. Ahora, usted nos señalaba un tema ahora bien complicado, y es la falta de compromiso del actual gobierno para cumplir con el pago de sus obligaciones sociales y en términos generales con la política social. ¿Por qué se podría estar ocurriendo este fenómeno que obviamente traerá consecuencias, pero a muy largo plazo? Bueno, yo no sé hasta dónde a muy largo plazo, ¿verdad? Si seguimos repitiendo, si se sigue repitiendo más bien esa práctica por parte del Estado, me parece que incluso a mediano plazo podría haber alguna afectación, ¿verdad? Y me parece que es muy delicado, ¿verdad? En realidad, hemos visto que la inversión social en general por parte de los gobiernos de las últimas décadas, ¿verdad?, y muy marcado en este último, ¿verdad?, ha sido casi que nula, ¿verdad? Ha ido en detrimento, ¿verdad?, ha ido pues precarizando servicios, dejando las listas de esperas en la Caja Costarricense del Seguro Social, que supuestamente para este año, ya en esta época, ya no iban a haber, según la presidenta ejecutiva al ingresar, ¿verdad? Y en otros rubros, vivienda cayó, pero estrepitosamente, incluso del año anterior a ¿verdad? Entonces, pues vemos que es parte, o sea, son los mismos lineamientos, ¿verdad? Y posiblemente también a nivel internacional. Ya hemos visto en otros momentos incluso declaraciones de diferentes personeros de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el BID, entre otros, en donde la inversión social pues no se considera como un buen negocio, ¿verdad?, para los efectos, y pues posiblemente
sea parte de, ¿verdad?, de este lineamiento que se quiere dar, ¿verdad?, a nivel internacional, a nivel global, ¿verdad? Lo que pasa es que sí es muy lamentable porque todos estamos metidos dentro de este globo, ¿verdad? Dentro de este mundo, ¿verdad?, donde todos tenemos nuestras necesidades sociales, nuestros familiares igual, ¿verdad? Y a todos nos llegará a alcanzar en algún momento, ¿verdad? Entonces sí es muy lamentable y muy preocupante, y como lo dije hace un rato, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Propiamente, ¿hay algo que puedan hacer los trabajadores de la educación o los afiliados APSINOS para proteger su derecho a una jubilación y que así se cumpla plenamente con las obligaciones, tanto las que ellos como trabajadores ya la cumplen a cabalidad con la retención que se les hace sobre el salario, así como con el pago de las deudas que son obligación del Estado y del patrono, que al final son el mismo sujeto? Bueno, yo no sé, digamos, la apreciación de doña Vivian en calidad de presidenta del APSE, ¿verdad? Yo creo que sí. Personalmente, bueno, yo agradezco este espacio que ustedes están teniendo. Esto es un esfuerzo que hace el APSE, ¿verdad? Que les cuesta recursos, les cuesta tiempo, les cuesta, ¿verdad? Porque buscan casualmente hacer conciencia sobre esta situación. Le están llevando a toda la gente que está allá en sus hogares o en sus dispositivos, ¿verdad?, viendo el programa, les están haciendo ver una problemática, les están informando, ¿verdad? Yo creo que eso es el primer paso que uno debe dar, es decir, informarle a la gente lo que está pasando. Yo creo que entonces, desde ese punto de vista, la gente pues también tiene que generar presión sobre el Estado. Y yo creo que otra cosa que se puede hacer es lo que también ustedes han estado haciendo, ¿verdad? Es decir, yo los veo que van mucho a la asamblea a hablar con diputados, ¿verdad? A presionar por proyectos y demás. Los veo que salen a las calles, los veo que salen en estos programas. Yo creo que ustedes hacen denuncias muy importantes. Yo creo que la gente, digamos, a través de estas representaciones se manifiestan, ¿verdad? O sea, es el pueblo que se está manifestando, y yo creo que eso hay que seguirlo haciendo definitivamente, ¿verdad? Esta presión de alguna forma, ¿verdad?, que es mediática, yo creo que sí rinde sus efectos, ¿verdad? Porque vamos a ver, para muestra un botón, dice el dicho, ¿verdad? Dentro de las cosas que se han venido denunciando por parte de ustedes y por mucha gente, inclusive nosotros, estaba el tema de que para este año no iba a haber aguinaldo, o sea, no tenían el presupuesto del aguinaldo del sector educativo, ¿verdad? Eso es muy serio. Es decir, en el presupuesto del MEP no se metió la plata para pagar aguinaldos, ¿verdad? Y yo creo que esto llegó a oídos, ¿verdad?, del ministro, ¿verdad? Y el ministro, yo lo digo porque con toda transparencia, ¿verdad?, yo recibí un mensaje de él, ¿verdad? Me dice, mira, don Carlos, ocupo hablar con usted, ¿verdad? ¿De qué, verdad? Normalmente es porque Hacienda ocupa plata, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión me dice, quiero hablar del tema de los aguinaldos. Entonces, bueno, yo le dije, cuando guste, ¿verdad? Yo encantado. Me dije, bueno, véngase. Entonces me fui a la oficina y el ministro me dice, vea, estoy preocupado por esto, porque de ahí yo suponía que estaba en el presupuesto del MEP y me doy cuenta de que no. Eso nunca hay que suponer, ¿verdad? No, Bueno, se supone bueno. que siendo él el ministro de Hacienda es el primero. Siendo ministro ¿verdad? de Sí, Hacienda claro. puede suponer algo como así sin cerciorarse que sea cierto, ¿verdad? Bueno, el tema es que me dice, el problema que tengo es que no sé exactamente cuánto es, porque el dato que me están dando en el MEP no pega con lo que está pasando en el presupuesto. Nosotros se lo podíamos dar, ¿verdad? Bueno, Nosotros nosotros costaba. ya lo habían dado ustedes, Claro. ¿verdad? Nosotros le dimos un dato y entonces, por lo menos lo que me dice es, bueno, yo voy a tratar de resolver esto, ¿verdad?, en esta semana, y efectivamente, digamos que lo resolvieron, ¿verdad? Entonces yo creo que, ¿verdad? claro. Estando nosotros presentes ahí en los barrios, Así fue es. cuando se aprobó la moción para inyectarle el presupuesto del 2024 en aguinaldos. Claro, ¿verdad? pero esa presión, a eso es lo que me refiero. O sea, casualmente este tipo de actividades que ustedes y mucha gente hace, ¿verdad? Sea inclusive en los medios, ¿cómo se llama? En las redes sociales. O sea, todo eso se ve, todo eso suma, ¿verdad? Y yo creo que esto de alguna forma, pues llegó a oídos del ministro, y el ministro dijo, tengo que resolverlo, ¿verdad? Claro. Porque si no se me va a hacer un problema. Y resolvieron ese tema. El tema del aguinaldo de este año.
sigue estando pendiente lo que nosotros estamos indicando, falta plata en el presupuesto del 24, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema que debo decirlo, en esa misma reunión lo que él me dice es, vea, déjeme resolver el tema del aguinaldo y luego conversamos de lo otro. Le digo, bueno, pero ¿cuándo conversamos? Y me dice, bueno, pues hagamos una reunión. Esa reunión quedó pactada para el 29 de este mes. Efectivamente, él ya le mandó una nota a la Junta Directiva de Jupema donde le invita a la reunión del 29 a las 9 de la mañana en el despacho del ministro de Hacienda, donde estaremos hablando de estos otros temas. Es decir, ¿de qué temas? Del tema de las cuotas que están haciendo falta, ¿verdad? Y yo asumiría, ¿verdad? Insisto, yo asumiría, ¿verdad? De que los señores directores, ¿verdad? Pues también estarán planteando otros temas que tienen que ver con las necesidades que tiene el Magisterio Nacional, ¿verdad? Pero de momento, digamos que Jupema va a ir a conversar de lo que le está faltando para cumplir con el pacto que habíamos hecho, ¿verdad? Los 18.000 millones iniciales, más la plata que estamos viendo nosotros que está faltando en el presupuesto del 2025. Muy rápidamente, doña Vivian, ¿qué puede hacer los afiliados APSINOS para garantizarse que se proteja su jubilación? Bueno, como dijo don Carlos, ¿verdad? Aparte de todo lo que hemos venido haciendo, que aunque hay gente que no siente, ¿verdad?, que cause algún efecto, lo cierto es que hemos visto que sí, pero tampoco nos parece suficiente, ¿verdad? Eso es adicional a otras cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Y dentro de lo que vamos a hacer, vamos a estarlo hablando en la próxima reunión de presidentes de base, que mañana, en el Consejo Nacional Extraordinario que tendremos, vamos a definir una fecha, ¿verdad? Próxima, va a ser muy próxima, o sea, el planteamiento es que sea casi que ya, ¿verdad? Precisamente por estas situaciones que se están dando, pues para tomar decisiones, ¿verdad?, al respecto. No voy a adelantarme ni a ser irrespetuosa con el Consejo Nacional ni con los señores presidentes de base, ¿verdad?, porque lo vamos a conversar en esa reunión y próximamente estaremos informando al respecto. Perfecto. Les agradezco a ambos. Gracias, don Carlos, por su presencia. Muchas gracias, doña Vivian, por su compañía. Gracias a usted. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado esta noche y los invitamos el próximo jueves a Desde la Otra Acera.